Un saludo a todos, gracias por participar en esta clase, esta sesión del curso de Cultura Cívica, la perspectiva bíblica del rol que debe de tener un creyente como ciudadano. Hemos estado abordando varios temas que tienen que ver con esto de cultura cívica. Hemos hablado acerca de ideologías políticas, estuvimos hablando acerca de la Constitución en la sesión pasada, de cómo está formado los poderes de gobierno aquí en México. Hablamos de cómo están los tres poderes para guardar equilibrio, hablamos de organismos autónomos también para dar equilibrio de poder en un gobierno, y también hablábamos de los órdenes de gobierno, ¿no? de cómo está conformado nuestro país, México, donde tenemos tres órdenes de gobierno, que es el gobierno federal, el estatal y el municipal. El día de hoy, vamos a estar abordando el tema de sistemas de gobierno. Ese es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Cabe mencionar que pudiéramos tener una confusión cuando hablamos de sistemas de gobierno. No es lo mismo cuando hablamos de sistemas de gobierno que cuando hablamos de ideologías políticas. En una sesión anterior también hablamos y hemos estado comentando acerca de las diferentes ideologías políticas y sobre todo para recordar un poco ese diagrama de cuatro cuadros, cuatro tendencias políticas, donde hablábamos donde nace estas ideas de izquierda y de derecha, estas ideas de libertad y estas ideas más autocráticas, ¿verdad? No lo confundamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los sistemas de gobierno y me gustaría iniciar con un pasaje bíblico que viene en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, una carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes que están en Galacia. En esta carta hay entendemos por el tono en el cual está escrito, que hay una discusión entre los Gálatas, y básicamente tiene que ver con que algunos estaban tratando de judaizar a los creyentes en esta fe, ¿verdad? Derivada obviamente de los judíos, la fe cristiana, pero algunos querían seguir prácticas o leyes que están establecidas dentro de las leyes judías. En este contexto está escribiendo el apóstol Pablo. Voy a leer en el capítulo 5 desde el verso 6 al 9 y luego me voy a brincar unos versículos, pero siguiendo la misma línea de este pasaje para entender el pensamiento, y esto nos va a dar la pauta y la introducción para hablar acerca de los sistemas de gobierno y cuáles las situaciones importantes, los puntos importantes en los cuales nosotros debemos de fijarnos y debemos de tener cuidado a la hora de que prefiramos algún sistema de gobierno. Dice la carta de los Gálatas en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Si se dan cuenta, ahí va un tono de que algunos estaban diciendo, no, pues ahora en Cristo tenemos que circuncidarnos, como es la tradición judía, y otros decían que no. Entonces en ese tono está diciendo, en Cristo nada vale, estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe, pero no cualquier fe, dice que actúa mediante el amor. Y les sigue hablando y les dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Es decir, iban bien, pero algo pasó y dejaron de obedecer la verdad. Dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Y fíjate, y por eso está resaltado, dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. En el Nuevo Testamento, y no nada más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia podemos ver cuando habla de levadura, cuando habla de fermentar la masa, de cómo un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa, se está refiriendo al pecado, ¿verdad? A la maldad que hay en el ser humano. Entonces dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poco de mentira, un poco de pecado fermenta toda la masa. Voy a brincar unos versículos y me voy a ir al versículo 13 de ese mismo capítulo 5, que dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ustedes han sido llamados a ser libres. Nosotros hemos sido llamados a ser libres. Esa es parte clave
del Evangelio. Y luego dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Somos libres, pero no permitamos que nos dominen nuestras pasiones. Más bien, sírvanse unos otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley no es mala, está bien, pero hay que entender el fondo de la ley, y el fundamento de la ley es este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no va con este fundamento de amar a nuestro prójimo, pues toda ley se vuelve contraria al espíritu de los mandamientos, ¿no? Termina en el versículo 15, dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y vuelvo a retomar el versículo del pasaje anterior que mencioné: un poco de levadura fermenta toda la masa. El problema no es la ley, el problema es el pecado que hay en el corazón del ser humano. Las normas, las leyes, los sistemas por sí mismos no son malos. El problema que tenemos con mandamientos, con normas, con sistemas, con iniciativas, el problema no necesariamente es el sistema, no necesariamente es la norma o los mandamientos o la forma. El problema es que el ser humano tiende a hacer lo malo. Ese es un principio que debemos de entender. El ser humano, por la naturaleza caída que tenemos, estamos luchando continuamente con el mal, aun cuando hayamos recibido al Señor y Él nos esté transformando. Bueno, en base a esto me va a servir, este pasaje me va a servir para dar inicio a entrar al tema de los sistemas de gobierno. Primero entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno son el resultado de las opciones políticas, sociales y económicas aprobadas por una sociedad en un momento determinado. Es como se mueve, ¿verdad?, el gobierno. De hecho, vamos a ver, es cómo se accede incluso al poder, la forma como opera el gobierno, la forma como accedemos al poder y administrar ese gobierno, y resulta de las políticas, de las cuestiones sociales, económicas que está pasando en una sociedad. Dice, además sirven como organización en un determinado territorio o nación y para el ejercicio de la política. En este sistema interviene una variedad de agentes, es decir, de personas o de entes, normativas e instituciones políticas que conforman el poder político. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Intervienen muchos entes para conformar estos sistemas de gobierno. Existen varios tipos, nos vamos a concentrar básicamente en 3, y de ahí se van a derivar otros 3, y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, existen varios sistemas o tipos de sistemas de gobierno, y estos determinan, por un lado, cómo se accede al poder, o también cómo administramos el Estado, cómo administramos ese poder que tenemos. Y también nos fija las bases sobre las cuales vamos a desarrollar las actividades gubernamentales, es decir, cómo vamos a gobernar, ¿no? Cuál va a ser nuestro sistema en el cual vamos a gobernar, y por lo tanto están vinculados directamente con el modo de organización del Estado, pero también su Constitución. La sesión pasada hablamos mucho de la Constitución, ¿verdad?, que contiene la Constitución, así que no me voy a meter ese tema, pero los sistemas nos dicen cómo vamos a operar de acuerdo a la Constitución y cómo vamos a organizar todo lo que conforma el poder de un Estado. Vamos a tomar, para poder entender eso de los sistemas de gobierno, acuérdate que estamos tratando de simplificar para poder entender, no queremos hacernos expertos, pero sí entender cómo opera el sistema político y los sistemas de gobierno, ¿verdad? Y para poder ser funcionales, útiles como ciudadanos, porque es una responsabilidad que tenemos como creyentes de Jesucristo, como personas de fe. Vamos a tomar las teorías o las tesis según Aristóteles y Polibo. Ellos dos comparten más o menos que existen 3 tipos de gobierno con respectivas deformaciones. Esto es importante entenderlo, y por eso cité el pasaje de un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de deformación, un poco de corrupción deforma las cosas que se hacen con un buen propósito. Dice, entonces hay 3 tipos de gobierno,
pero también producen 3 tipos de deformaciones cuando se corrompen estos sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas según Aristóteles y Polibo? Bueno, básicamente se menciona la monarquía. Vamos a ver primero los sistemas son monarquía, aristocracia y república. Y cada uno de estos, a la hora que se corrompen, se derivan la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la república o democracia, que se puede entender también así, se corrompe en demagogia. Vamos a explicar cada uno de estos términos, pero tengamos en mente, esto nos va a ayudar a entender por qué se habla de 3 principales sistemas de gobierno. Vamos a ir enumerando cada una de ellas y explicando primero las formas, le vamos a llamar las formas puras, que así le denominó Aristóteles, y luego las formas o los sistemas deformados que se derivan de estos sistemas de gobierno. Para comenzar a mencionar las diferentes formas de gobierno, es conveniente primero hablar de las formas puras de gobierno, o de esos sistemas de gobierno. Vamos hablando primero de la monarquía. Creo que lo entendemos bastante bien, o es fácil de entender porque en el Antiguo Testamento básicamente, pues simplemente tenemos muchas historias de muchos reyes, que es un sistema de gobierno que se utilizó pues prácticamente en o casi todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y parte del Nuevo Testamento. Por mucho tiempo, Israel, su sistema de gobierno fue la monarquía. Básicamente es el gobierno de una sola persona, se denomina rey o monarca, y tiene en vista el interés público. Esa es la motivación correcta, ¿no? El interés de los gobernantes, de los gobernados. El monarca o rey pone al servicio del interés público una autoridad indiscutida y libre de trabas. En el caso de Saúl, pues lo escogieron, y luego vino el rey David. Hablamos un poco de eso en una sesión anterior, y el rey David tomó la monarquía hasta que el pueblo mismo quiso que él los gobernara, ¿verdad? Y normalmente la monarquía se establece por herencia, es decir, la misma familia hereda ese gobierno. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Esa es la gran ventaja de la monarquía, incluso la resalta Aristóteles, pero también se puede convertir en el gran peligro de la monarquía. Como no se discute la autoridad, no hay trabas para implementar acciones de gobierno. El monarca decide y nadie discute, todo mundo lo hace. ¿Cuál es el gran problema de este tipo de sistemas? El problema es cuando tenemos un monarca o un rey con motivaciones incorrectas, ¿verdad? Ahí es donde se puede utilizar mal la monarquía, porque empieza a haber el uso del poder y del gobierno es para beneficio personal, y hay muchísimas historias en el Antiguo Testamento, en las historias de la monarquía de Israel, pues casi todos los reyes terminaron mal, ¿verdad? Tenían malas motivaciones, hicieron lo malo delante de Dios, así es como lo narra la misma Biblia. Un segundo sistema de gobierno es la aristocracia. Seguramente por ahí lo han escuchado, pero en nuestro entorno no se visualiza mucho este sistema de gobierno. Este sistema de gobierno lo utilizaron mucho los griegos, o se utilizó mucho en Grecia y en Roma, en la época de los imperios, ¿verdad? Este gobierno es básicamente el gobierno de pocos que ejercen el poder en beneficio del bien común. La aristocracia, por ejemplo, se caracteriza por un punto central que va más allá de lo cuantitativo. Básicamente la idea de la aristocracia es que gobiernen los mejores, los más preparados, los más instruidos, los más virtuosos son los que deberían de gobernar. De hecho, este es básicamente un poco lo que nos mencionaba el Éxodo, y también el libro de Números y el libro de Deuteronomio, de cómo se empezó a gobernar cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿no? Moisés les dijo, escojan a los mejores, y les dio características. También hablamos en un tema acerca de esto, ¿va? Gobiernan pocos,
pero los que gobiernan son los mejores. Esta es la razón por la que en este tipo de, o en este sistema de gobierno, hay menos riesgo de corrupción que en la monarquía, porque no nada más el poder recae en una sola persona. Ya vemos los peligros, ya hablamos de los peligros de que el poder recaiga en una sola persona. Es más difícil que se corrompan muchas personas virtuosas, es decir, muchas personas preparadas. Esa es parte de la idea de fondo de este sistema de gobierno que es la aristocracia, que los mejores gobiernen, no nada más en cuanto a capacidad intelectual, pero también en virtud de carácter. Esos deberían de ser los mejores y los que deberían de gobernar. El tercer sistema de gobierno, básicamente le vamos a llamar la república. Este lo conocemos bien porque México tiene este sistema de gobierno, es una república. Es el gobierno de la mayoría a favor de todos. La mayoría gobierna, pero el fondo de todo esto, el espíritu de todo esto es que se gobierne a favor de todos, no nada más de la mayoría, sino a favor de todos. Lo que resalta esta forma de gobierno es que todos los ciudadanos participan de este poder. Todos participamos en el sentido de que podemos elegir a nuestros gobernantes por medio del voto. Esta forma o sistema de gobierno es característica por su respeto a la ley, así debería de ser, así es la esencia de la creación de este sistema, que respetemos la ley y el equilibrio, bueno, a través del equilibrio social, y por eso vimos que hay en el sistema de república que tenemos, pues hay básicamente hay 3 poderes para dar equilibrio a este poder, hay institutos autónomos para poder también dar representación a minorías y a todas las personas, a toda la sociedad. En este tipo de sistema surge una clase intermedia. Normalmente en la aristocracia se da mucho que hay una división muy clara entre ricos y pobres. Aquí en esta república, por la forma de que las mayorías son las que deciden, surge mucho más fácil una clase intermedia, apegada a los intereses comunes, y también regula el antagonismo entre los ricos y los pobres, que ese es un problema social muy grande que se tiene en muchas sociedades, incluidas la de México. Bueno, estas 3 formas de gobierno que Aristóteles le llamaba puras, constituyen, según él, las formas más adecuadas para ejercer el gobierno de los pueblos. Son las más características, son las más comunes actualmente, ¿verdad? Sin embargo, cada una de ellas posee en su interior la semilla de la deformación, ya que tiene sus correspondientes desviaciones, las cuales, cuando prevalecen, se transforman en formas de gobierno. Él las llamaba, Aristóteles, impuras, yo le llamaría sistemas corruptos, ¿verdad? Las denominaciones, estas que puso Aristóteles, pues adquieren otras formas que las vamos a mencionar. Antes de mencionar las formas impuras, como las llama Aristóteles, o los sistemas corruptos que se derivan de estos 3 sistemas que acabo de mencionar, me gustaría mencionar el pasaje de Romanos. ¿Por qué se corrompen los sistemas? Y esto es el punto importante. Dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, verso 9 al 12. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Diciendo, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. En esa época, los judíos se sentían una clase mejor que los gentiles, que los que no tenían, que no eran judíos o que no creían en el Dios de los judíos, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, no hay ninguna ventaja ni en judíos ni en gentiles. La verdad es que todos estamos bajo pecado. Y yo te diría, ¿cuál de estos sistemas es mejor? Pues no es que haya uno mejor. El problema de los sistemas no es el sistema en sí mismo. El problema es que todos estamos bajo pecado. Y lo sigue diciendo, así está escrito, no hay uno solo, o no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Y fíjate cómo termina el verso 12, dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Qué nos está diciendo? Que el gran problema de cualquier sistema es que el hombre, el ser humano, está corrompido. Tenemos esa semilla de corrupción.
Aun cuando hayamos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros tenemos ahí una lucha que estamos, nuestra naturaleza redimida está luchando con la naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema y por eso se ensucian los sistemas que fueron creados con una motivación quizás honesta, correcta. ¿En qué derivan estos sistemas? Bueno, la monarquía, cuando se corrompe, deriva en tiranía. ¿Cuándo se da esto? Bueno, cuando el monarca deja de gobernar en pos del bien común para gobernar en su propio beneficio y el de su corte, se transforma en un tirano, convirtiendo a su gobierno en un despotismo. Aristóteles decía que la tiranía es una monarquía que se ejerce despóticamente sobre la comunidad política, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo, pues tenemos muchos a lo largo de la historia, pero el régimen nazi, pues es un buen ejemplo de tiranía, ¿no? Donde ellos tenían que imponer la ley y el beneficio era para los de su clase o los de su pensamiento. Ahí es donde se corrompe. Tenemos cantidad de casos, ¿no? Donde uno gobierna para el beneficio de sí mismo. Vamos hablando de la aristocracia. Cuando se corrompe, deriva en oligarquía. Muchos políticos actuales mencionan, ¿verdad? Y acusan a los sistemas de oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es cuando el gobierno aristocrático de los virtuosos detenta el poder en su beneficio exclusivo, en beneficio exclusivo para ellos, en detrimento de la gran mayoría. Aristóteles dice que la oligarquía se da cuando tiene en sus manos el gobierno los que detentan la riqueza. Es decir, los que tienen más riqueza empiezan a gobernar y empiezan a buscar solamente sus propios beneficios. Como tienen el poder económico, pues pueden mover las piezas. Y eso lo hemos visto mucho en los sistemas latinoamericanos, ¿verdad? Donde por medio de los que tienen más riqueza, controlan a los que están en el poder. Incluso son los que ponen a los que están en el poder. La riqueza es el rasgo distintivo de la oligarquía, según Aristóteles, y podemos decir que existe una oligarquía, cuando la soberanía es ejercida por un grupo pequeño de personas ricas. Ahora, la motivación inicial de la aristocracia es que los mejores sean los que gobiernen, tanto a nivel intelectual, pero también a nivel moral. En la derivación y la corrupción es que ya no es realmente los mejores, sino empiezan a gobernar los que tienen mayor poder económico. Y ahí es cuando ya se corrompió este sistema. La última derivación le vamos a llamar la demagogia, que se deriva de la república cuando se ha corrompido. ¿Cómo se puede corromper la república? Bueno, es cuando la mayoría gobierna en beneficio exclusivo o en contra de una minoría. Yo soy mayoría y te voy a pisotear a los que son minoría o a los que no gobiernan, a los que no piensan como yo. Es decir, ya no te voy a escuchar. Como yo soy mayoría, yo voy a hacer lo que la mayoría decidamos, aun cuando te afectemos a ti en tus intereses. Ahí ya estábamos hablando de demagogia. Normalmente, según Aristóteles, la demagogia se da cuando tiene el poder los indigentes, es decir, los pobres. La soberanía recae y es ejercida por una mayoría de personas pobres. Y aquí el problema es que podemos hablar de que hay demagogia cuando los que están gobernando empiezan a dividir a la población o a la sociedad entre pobres y ricos. Es decir, a los pobres se les dice, tú eres pobre por culpa de los ricos. Y ahí es cuando empezamos a ver que hay un resentimiento, ¿verdad? Y empiezan a creer esa tesis de que el pobre es pobre porque el rico le ha robado. Y realmente es porque el sistema se ha corrompido. Y ahí quiero mencionar también un pasaje que nos puede ayudar a poner el término adecuado. Acuérdate que nosotros como creyentes no podemos o no deberíamos de estar a favor de un sistema o de otro, sino más bien necesitamos estar alineados a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Todo sistema, ya lo mencionamos, toda ideología política, también ya lo mencionamos, se corrompe porque el hombre, el ser humano, está corrompido.
tiene una naturaleza caída, ¿verdad? Y por eso nosotros necesitamos acudir a los principios de la palabra para corregir todas esas ideologías o todos esos sistemas de gobierno. ¿Qué dice la carta a los Colosenses, también escrita por el apóstol Pablo? Voy a leer el capítulo 3, del verso 11 al 13. Creo que nos enseña algunos principios que debemos de tomar en cuenta para la hora de que nosotros, ¿cuál es el mejor sistema? Acuérdate, el sistema en sí no es lo malo, hay algunas ventajas y desventajas en cualquiera de estos sistemas, el problema es que siempre hay riesgo de corromperse. ¿Qué dice Pablo a los Colosenses? Dice, en esta nueva naturaleza, es decir, ya ahora en Cristo, no hay griego ni judío, no hay circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, y podríamos ahí incluir ni pobre ni rico, sino que Cristo es todo y está en todos. Esa debería ser nuestro norte. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Sigue diciendo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. ¿De qué? O sea, ¿cuál debería ser nuestro criterio? Bueno, para poder tener un criterio adecuado tenemos que vestirnos, revestirnos, porque a veces nos quitamos esa ropa con la cual nos vistió el Señor. Tenemos que revestirnos ¿de qué? Afecto entrañable. ¿A quién? A todos, porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circunciso, ya no hay incircunciso, ya no hay culto, ya no hay inculto, ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos iguales. Tenemos que vestirnos de afecto entrañable para todos. De bondad, ¿para quién? Para todos. De humildad, ¿con quién? Con todos. De amabilidad, ¿con quién? Con todos. Y de paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra uno. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si te das cuenta, parte de la clave para que funcione cualquier sistema es que tenemos que enfocarnos en el beneficio de todos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no nada más tus propios intereses, sino como a ti mismo. Tenemos que ser considerados como los demás, sea una monarquía, sea una aristocracia o sea una república o una democracia. Cualquiera que sea estos sistemas, para que funcione, la clave está en fijarnos en el beneficio de todos. Ahí está la clave. Pero como tenemos una naturaleza caída, que es el gran problema, pues es fácil corromperse cualquiera que sea este sistema. Por eso la rendición de cuentas, por eso el equilibrio de poderes. Eso nos ayuda a que no se corrompa tanto o a evitar que se corrompa. Sigue diciendo, si nos damos cuenta en este análisis que hace Aristóteles, el gran problema no es tanto la forma de gobierno o el sistema de gobierno, sino que el sistema, cualquiera que sea se corrompe. Todos traen desviaciones que tarde o temprano van a perjudicar a todos. Eso es lo que debemos de fijarnos. Y voy a citar otro pasaje bíblico, dice Mateo 12:25, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. No importa el sistema de gobierno. Si no buscamos esa unidad, si no buscamos el beneficio de todos, si nos dividimos, tarde o temprano va a fracasar ese sistema. Y es parte de lo que nos deberíamos de fijar nosotros como creyentes. Oye, ¿qué es lo que trae unidad? ¿Qué es lo que trae división? Eso lo debemos de rechazar. ¿Qué es lo que trae unidad? Eso es lo que debemos de abrazar para que funcione cualquier sistema de gobierno. Déjame enfocarme un poco en el sistema de la República, porque es el sistema en el cual está México y muchos, casi, gran parte del mundo occidental se rige por repúblicas. No todos, pero creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona la República. En la República, la autoridad máxima es elegida por los ciudadanos directamente o por medio de un parlamento, ya sea que los ciudadanos salimos a votar o un parlamento es el que elige, pero ese parlamento también es elegido por medio de votación de la población en general. Aquí en este sistema de república hay un representante que es el presidente de la república. Acuérdate, no es el que tiene todo el poder, es el que lidera, ¿verdad?,
uno de los poderes de los tres, el poder ejecutivo, pero es el representante ante los demás países. Y este presidente ejerce el poder por un tiempo determinado. En el caso de México son 6 años. El principal canal de participación ciudadana en la República es el voto, ¿verdad? ¿Cómo participamos? No todos gobernamos, pero sí todos participamos cierto periodo de tiempo, ya sea en los 3 órdenes de gobierno, en el estatal, municipal o federal, participamos votando. Las elecciones deben de ser libres, el voto debe de ser libre y secreto. De esta manera es que los ciudadanos podemos ejercer nuestra participación sin presiones ni condicionamientos. Hay democracias simuladas, donde aparentemente hay votaciones, pero el voto es presionado, es condicionado. Eso no es una república ni es una democracia, es una simulación. No, aquí en una república las votaciones son libres, no hay presiones, no hay condicionamientos. Si te das cuenta, nuestro sistema falla ahí, porque hay muchos condicionamientos y hay muchas presiones. Realmente no todos ejercen el voto de manera libre y son parte de las deformaciones que va teniendo nuestro gobierno. Así que podríamos decir que en gran parte nuestro gobierno ha derivado en demagogia y por eso la gran mayoría de los candidatos promete y promete, aun cuando son cosas que son imposibles de cumplir. Y es parte de lo que debemos de estar atentos nosotros a la hora de participar en nuestros votos. México es una república federalista, aparte de ser república es federalista, es constitucionalista y es democrática, regida por un Estado de Derecho. ¿Por qué? Está conformada por 32 estados, dirigidos por gobernadores. Antes había un distrito federal, ya no es un distrito federal, ahora es una entidad de gobierno y también se elige un gobernador. El jefe de gobierno es elegido de forma universal y directo, en este caso el presidente, el gobernador o el presidente municipal, a través del sufragio del voto. Y es el encargado de formar dicho gobierno, forma su gabinete para que le ayuden a gobernar y él elige su gabinete para que le ayuden a gobernar. Es una república federal y cuya división política de México, ya dijimos, son 32 estados o también se les llaman entidades federativas. Estas entidades federativas o estados gozan de cierta autonomía para tener sus propios poderes. Es decir, también en el estado hay elecciones y hay un poder legislativo, ¿verdad? Y también hay un poder judicial, también hay esos 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? Hay un legislativo, hay un ejecutivo y hay un judicial en los estados, que se eligen autónomamente, de manera autónoma, perdón. Y dice, donde sus representantes también son elegidos libremente por los ciudadanos a través del voto. Es una constitución, o es constitucionalista porque tiene una constitución que le llamamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablamos en la sesión pasada de esto. La Constitución realmente es la máxima ley que rige la vida social, económica y política de México. Si realmente funciona la República, no importa en qué poder esté, sea un juez, sea un presidente, sea un gobernador, sea un diputado, sea un senador, cualquier persona está sometido a lo que dice la Constitución. Y muchas veces en México no se ve eso, ¿verdad? Vemos cómo se brincan la Constitución y ahí podemos ver que este sistema de gobierno pues se ha desviado, tiene desviaciones y se ha corrompido y deriva en demagogia, simulaciones. Es democrática la República Mexicana porque su sistema permite que los ciudadanos se organicen y participen en la política. Uno de los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos es poder votar y ser votados. Esa es parte de nuestro derecho y es la forma como participamos en política y en la toma de decisiones. Es decir, la democracia otorga el derecho político y el poder a los ciudadanos y por esta razón, cuando elegimos gobernantes, lo hacemos por medio de el voto y ganan las mayorías, ¿verdad? Por eso es democrática. Y también decimos que una república está regida por un Estado de Derecho, el gobierno se divide en 3 poderes, que ya lo hemos dicho, se encargan de velar porque ninguno de los personajes o instituciones pueda tener el control total del país. Y hemos hablado del poder ejecutivo, que es el representante, es el presidente y todo su gabinete, el poder legislativo, que es la Cámara de Diputados y de Senadores, y el poder judicial, que son todos los jueces, ¿verdad? Y el sistema judicial que tenemos.
Dice este pensamiento, el hombre sabio no debe de abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. ¿Cómo podemos participar en nuestro sistema de gobierno? Al menos votando. Y no nada más votando, sino votando bien, buscando que nuestros representantes sean los mejores. No nada más a nivel intelectual, sino también por experiencia, pero también en su calidad moral. Eso es lo que nosotros como creyentes es nuestra responsabilidad, de ver que los que se postulan tienen las credenciales intelectuales de experiencia y las credenciales morales, para que nos gobiernen los que son más dignos. Si no lo estamos haciendo, estamos siendo inútiles según este pensamiento, y yo te podría decir que no estamos representando bien a nuestro Señor. Dice, y recuerdo esto lo vimos en una sesión anterior, dice Deuteronomio capítulo 1 verso 13, cuando Moisés les dice, ¿sabes qué? Yo no puedo atender todos los asuntos, ¿verdad? Todas las dificultades que hay en los que estaban viviendo en el desierto, todo el pueblo de Israel, y entonces instruye, escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, entendidos y experimentados para que sean sus jefes. Ahí hay un principio que debemos de seguir. Cada que salimos a votar, debemos de investigar si los que se están postulando son sabios, entendidos y experimentados para que ellos se merezcan nuestro voto. Si no, no deberíamos de dárselos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dice, la recomendación de Pablo a Timoteo dice, palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, es decir, de un supervisor, buena obra desea. Un obispo, un supervisor debe ser, pues, fíjate, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta carta la escribe Pablo a su discípulo, que es Timoteo, pero también Pablo tenía otro discípulo que se llamaba Tito, y también le escribió una carta, y le escribe algo similar, que si me permites lo voy a leer. La carta de Tito en el capítulo 1, versos 5 al 9, le dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que pusieras en orden lo que queda, y que designaras ancianos. Anciano también es una especie de supervisor en cada ciudad como te mandé. Los designarás. Si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo o supervisor debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si te das cuenta, en estas dos cartas, fíjate los requisitos, y ahí yo sé que esta carta va dirigida hacia establecer líderes dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de la comunidad de fe, dentro de la eclesía, de los que somos personas de fe. Entiendo esa parte, pero hay un principio que debemos de seguir cuando nosotros tenemos que salir a votar, y nuestra participación, que va en ese mismo sentido de lo que nos decía Deuteronomio 1, cuando Moisés les dice, escojan hombres sabios, entendidos y experimentados. Los requisitos presentados en estos dos pasajes para aspirar al liderazgo, las cualidades que menciona Pablo en estos dos pasajes,
tienen que ver más con el carácter de la persona que con el conocimiento o habilidades. Y muchas veces no utilizamos este criterio cuando salimos a votar. Muchas veces salimos a votar y votamos más con el estómago. ¡Ah! Es que estos nos han robado. Pues si viéramos la historia de los que normalmente salen, pues también son los mismos que nos han robado. No cambian las caras. Nomás se esconden un ratito, pero vuelven a salir y cambian de puesto nada más. Pero realmente son los mismos acusando a los otros de lo que ellos mismos también han hecho. Nosotros tenemos que utilizar un criterio distinto, no qué me promete el que se está postulando, sino cómo ha sido su historial, cómo ha sido su carácter, cómo ha sido en el pasado, cuál es el carácter de que el que pretende ostentar el poder, más que su conocimiento y las habilidades. Aquí tengo un pequeño resumen de estos dos pasajes. El primer pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, básicamente a los obispos supervisores les dice que sea irreprensible, manido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea un neófito o alguien que no sepa de la palabra de Dios, un nuevo en la palabra de Dios y que dé buen testimonio. Fíjate cuántos tienen que ver con conocimiento y habilidades y cuántas de estas características tienen que ver con carácter. Casi todas tienen que ver con carácter, pocas de ellas tienen que ver con habilidades o conocimiento. En el caso de apto para enseñar es una habilidad, el que no sea un neófito tiene que ver con conocimiento, pero todo lo demás tiene que ver con el carácter de la persona. Si analizamos el pasaje de Tito, es algo similar cuando habla de los ancianos y de los obispos. Irreprensible, marido de una mujer, hijo de los que no estén en rebeldía, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos, hospedadores, amantes de lo bueno, retenedores de la palabra, sobrios, justos, santos. Prácticamente está hablando de el carácter, de la calidad moral de la persona, ¿verdad? Del que ostenta el liderazgo, del que está buscando. No es malo buscar el liderazgo, dice, buena cosa desean, pero analicen que tenga estas características. Si te das cuenta, tiene que ver con virtudes de nuestro carácter. Dice este pensamiento de George Jean Nathan, dice, los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Esto también sería no ejercer nuestro derecho, nuestra responsabilidad como ciudadanos. No, pues es que todos son iguales, entonces no salgo a votar. No, necesitamos salir a votar y exigir también, no nada más los días de votaciones, sino todo el tiempo que estén gobernando cada vez los mejores. Y que los que están en el poder entreguen buenas cuentas. Y si no, señalarles, exigirles lo que dice la Constitución, lo que dicen las buenas costumbres, lo que trae bienestar a todos los ciudadanos y no nada más a un grupo. Es parte de nuestra responsabilidad. Yo espero que esto nos pueda abrir y hacer conciencia de cuál es nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes. No nada más nos podemos enfocar dentro de las cuatro paredes todos los días, como ciudadanos, como trabajadores, como padres, madres de familia, como hijos, como estudiantes, como profesionistas, no importa cuál sea, como empresarios, como emprendedores, no importa cuál sea nuestro rol, necesitamos participar en la vida política, necesitamos buscar y participar para buscar los mejores sistemas de gobierno, pero sobre todo las mejores personas para que gobiernen, para que lideren, ¿verdad? Para que este país, ¿verdad? Y los países de Latinoamérica, pues cada vez sean mejores gobernados y podamos establecer pues el reino de Dios aquí en la tierra, bajo los instrumentos que Dios ha puesto a nuestro alcance. De verdad espero que esto pueda abrir mucho nuestra perspectiva. Agradezco mucho pues la atención, agradezco mucho el tiempo invertido en estas sesiones para poder equiparnos, ¿verdad?
todo lo que hagamos lo debemos de hacer como si lo hiciéramos para el Señor, porque nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra, somos sus embajadores y debemos de buscar nosotros extender el reino aquí en la tierra, y esto quiere decir extender los principios que funcionan en el cielo, que están establecidos en la palabra, establecerlos aquí. Mientras nosotros nos dé vida, tenemos que hacer nuestra parte. Les agradezco mucho su atención, que el Señor les bendiga. Seguimos atentos para otras sesiones que tienen que ver con este tema. Bendiciones.